Hola, hola, buenos días. Dios te bendiga. Recibe la más cordial bienvenida a este espacio del día de hoy. Gracias por tu amable compañía, que es muy grata y muy apreciada de mi parte. Vamos entonces a la palabra del Señor de inmediato, que la encontraremos el día de hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 1 al 9, que ya se encuentra en pantalla, y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A todos los demás. No sé si tú, pero yo estoy el día de hoy particularmente gozoso, sumamente gozoso, porque este es un día sumamente especial. Yo diría que posiblemente es el día más especial del año, porque de todas las cosas, de los acontecimientos, de los sucesos que nosotros festejamos recordando las gestas de la Escritura, esta particularmente es la más gloriosa, la más grandiosa, la más sublime, la más trascendental. No hay otro suceso que se le compare ni que tenga el mismo parangón. La resurrección del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús debemos entender que fue un acto profético que anunciaba desde ese mismo instante lo que ocurriría, o sea, lo que ya estaba ocurriendo y lo que ocurriría con todos aquellos que hubiésemos recibido al Señor Jesús en nuestros corazones y que hayamos sido llenos de esa esperanza. La resurrección es la victoria sobre el imperio de la muerte, porque debemos entender que desde el principio de los tiempos, desde que Adán y Eva pecaron, entró a regir un imperio, el imperio de Satanás, del pecado y de la muerte. Y ese imperio ya fue vencido desde el instante en que Jesucristo se levantó entre los muertos, pero sería consumado en el instante en que el Señor venga por su iglesia, que retorne a la tierra y que resucite a todos los que hayamos creído en Él, y a los que estemos vivos seamos transformados en nuestra naturaleza pecaminosa hacia una naturaleza gloriosa, glorificada, ya no propensa a la muerte, sino a una vida eterna. De manera que Jesucristo venció a la muerte. Dice 1 Corintios 15, versículos 54 al 56, entonces cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese a la tierra, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, ahí se consumará, ahí se perfeccionará y madurará lo que se inició con la resurrección de Cristo entre los muertos. La muerte es sorbida en victoria, es decir, desaparece la muerte y se convierte en victoria de la vida sobre la muerte.
ya nunca más regirá el imperio de la muerte. Ahí se le va a acabar a Satanás su imperio, porque él es el príncipe de la potestad del aire y le fue conferida esa supremacía por causa del pecado, por la desobediencia de Adán y Eva en el huerto. Pero lo importante es que Cristo venció eso, y cuando Él regrese a la tierra se consumará, se perfeccionará aquello que Él inició en la resurrección de entre los muertos, su propia resurrección. Y dice Pablo: ¿dónde está pues, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, oh sepulcro, tu victoria? Es como decir un cántico y un lerolero que le hacemos a la muerte y al sepulcro, porque nunca más volverá la muerte a enseñorearse de los seres humanos. Ya nunca más volveremos a morir, porque si Cristo resucitó, todos resucitaremos con Él. Y fue el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó, porque no hablemos de los que resucitaron antes o después por el poder de Dios, porque ellos volvieron a morir. Y no hay ni uno que no haya vuelto a morir de los que han resucitado. Pero Jesucristo resucitó una vez y nunca más volverá a la muerte. Así también todos, junto con Él, los que hemos creído, no volveremos más a la muerte. Y dice, terminando este pasaje, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Con ese, o sea, con el pecado nos hiere, es el aguijón de la muerte, y el poder del pecado, la ley. La ley es la que hace conocer que nosotros hemos pecado, y ese poder de la ley hace que nosotros muramos al conocer el pecado. De manera que ahora nosotros somos libres ya de la muerte y se nos confirió una esperanza, esa esperanza de vida que nos alienta a seguir creyendo, retroalimenta nuestra fe y nuestra certeza de cuál es el objetivo, el final que nos espera. Ese final es glorioso. Es la resurrección de entre los muertos, como la de Jesús, si es que nos tocase morir antes de que Él venga, o la transformación de nuestra naturaleza carnal en una naturaleza glorificada, santificada, que nunca más verá el pecado, nunca más verá la muerte, y habremos vencido junto con Jesús al imperio de Satanás. Así que ese es el imperio al que Jesucristo venció, y todos nosotros también con Él venceremos. Y esto es importantísimo saber, la trascendencia que tiene la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ah, mis hermanos, si nosotros tan solo pudiésemos concebir eso, eso nos llenaría de un gozo inefable, indescriptible, inmarcesible, que no muere nunca. Porque dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, si no hubiera Él resucitado, vana entonces sería nuestra predicación, vana también sería nuestra fe. Porque eso es lo que le da contenido a lo que predicamos, contenido a nuestra fe. Eso es lo que nos sustenta, el hecho cierto de que ocurrió y que Jesucristo se levantó entre los muertos. Eso es lo que debemos predicar, que así como Cristo resucitó, todos también resucitaremos con Él, pero para vida, para gloria. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos, o sea, nosotros que hemos sido hechos hijos suyos, participamos de carne y de sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo, de carne y sangre, se convirtió, se humanó en ser humano, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Él con su muerte, sí, que es muy importante que Él haya muerto por nuestros pecados y que nos haya dado libertad del pecado, ¿no? Él, por medio de la muerte, destruyó
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y cuando resucita al tercer día, eso fue el anuncio profético. Aquí está, este poder no lo tiene nadie. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nosotros viviremos, aunque hayamos estado muertos en delitos y pecados, ya vivimos en Cristo Jesús, en el Espíritu, pero viviremos por toda la eternidad en cuerpos glorificados que ya no van a dar cabida ni al pecado ni a la muerte. Esto es lo que nos llena de gozo, mis hermanos. Por eso es lo más trascendental que pudiera haber ocurrido en la historia y en todo lo que hizo Jesús, porque está bien que festejemos su nacimiento y es maravilloso, nos recuerda que Él se humanó, y está bien que recordemos su muerte también, porque ese es lo que nos dio, nos vivificó. Él pagó por el precio por nuestros pecados, pero la resurrección, si no hubiera sido por la resurrección, vana sería nuestra fe y nuestra predicación. Si Jesucristo solo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no tendría sentido nada de lo que Él hizo. Así que gloria sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, bendito por los siglos, porque nadie pudo hacer lo que Él hizo. Con el poder del Padre resucitó de entre los muertos. Vamos orando. Señor amado, que estás en los cielos, Padre, gracias por habernos dado a Jesucristo, pero gracias, Señor, porque por tu poder tú lo resucitaste de entre los muertos, y eso fue la consumación, la señal de la consumación de la victoria suya ante el pecado y ante la muerte y ante el imperio que regía de parte de Satanás desde el Edén cuando Adán pecó. Gracias, Señor, porque esa es la esperanza de vida eterna que nos da esa resurrección, de que junto con Jesucristo seremos vivificados también en nuestras carnes, seremos resucitados y seremos librados de esta naturaleza pecaminosa de miseria. Como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es quien nos da la victoria, y nunca más volveremos a gustar la muerte, nunca más volveremos a vivir en pecado. Bendito por siempre tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu gesta maravillosa, y gracias por lo que hiciste al resucitar de entre los muertos. Oramos bendiciéndote, alabando y honrando tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermano, mi hermana. Yo te dejo de esta mañana motivado con ese gozo inefable que nos produce la esperanza de la vida eterna que nos dio la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Hasta una próxima oportunidad. No olvides nunca que Dios te ama y este siervo también. Hasta pronto.